A los 15 años me diagnosticaron una enfermedad, esclerosis múltiple. Una enfermedad, para quien no lo sepa, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso. El proceso del diagnóstico sí que fue muy duro, porque lo que se pensaba que tenía era mucho peor. Todo el mundo, el estrés al final también nos afecta, tengas o no una enfermedad. Pues el deporte es clave, es importantísimo para cualquier patología, para cualquier enfermedad. El deporte aumenta la neurogénesis, aumenta la neuroplasticidad. Gracias a la enfermedad dije, no, yo quiero seguir como todo el mundo, yo tengo que estudiar y tener un futuro, y para mí era pues esto, pues estudiar, y fue un clave. Si no hubiese tenido la enfermedad, yo creo que no hubiese hecho muchas cosas que he podido seguir haciendo, y a esto se lo agradezco a la enfermedad. Me dieron como un pack con unos DVDs, unos panfletos, y ese DVD a día de hoy sigue siendo muy traumático para mí. Y mi pareja no cogió la maleta, dijo, me cambio, next, siguiente. No, se quedó. Pues soy una persona que me exijo mucho con mi autocuidado. O sea, tú serás tú, y a partir de aquí lo que tienes que hacer, y eso sí que soy bastante insistente, es te tienes que responsabilizar, es tu salud, y tienes que hacer muchas cosas tú. Pues ya estamos otro día más aquí, y hoy no somos dos, somos tres, con una invitada muy especial que nos hace muchísima ilusión que esté aquí. Mujer inspiradora donde las haya. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Encantada de estar aquí, primer podcast. Muy bien. Muy bien. Que vengo. Qué guay. Nosotras encantadas de ser las primeras también. Vale, empezamos. ¿Quién es Agna? Pues Agna, bueno, soy una chica de 35 años. Vivo en Llagostera desde hace ya más de 14 años junto con mi pareja. Integradora social desde hace más de 12 años que ejerzo. Trabajo en la misma fundación. Estuve 9 años trabajando en pisos tutelados, y ahora llevo unos 3 años trabajando en un centro de atención terapéutica ocupacional, atendiendo y acompañando a personas con discapacidad intelectual, con autismo, trastornos de conducta, y bueno, no paro. También nunca he dejado de estudiar. Tengo casi acabada la carrera de educación social, pero eso ya sí que acabo todo a medias. Y ahí hice un posgrado de microbiota, ahora actualmente estoy estudiando dietética, y bueno, por ahora estoy así. Molt bé. A mí me va a costar mucho hablarte en castellano, ¿vale? Pero lo vamos a lograr. Cuéntanos un poco, a raíz de tu diagnóstico, cómo cambió tu vida, cuál es tu diagnóstico, por supuesto, para la gente que no lo sabe, podéis seguirlas en redes sociales. Cuéntanos un poco, ¿qué tal? Agna Live no me para. Lo pondremos abajo. Exacto. Pues bueno, a los 15 años me diagnosticaron una enfermedad, esclerosis múltiple. Una enfermedad, para quien no lo sepa, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso, y es una enfermedad autoinmune. Es el sistema inmune que ataca una parte del cerebro, en este caso es la mielina. Y bueno, me diagnosticaron esta enfermedad. Fue bastante duro, la verdad que bueno, lo viví en mucha incertidumbre, mucho sufrimiento y mucha ignorancia, porque realmente no sabía ni lo que tenía, lo que iba a tener y lo que me esperaba. Y bueno, a día de hoy, pues 20 años después, pues aquí estoy, me acompaña esta amiga. Sí, pero yo recuerdo que el diagnóstico era desastroso. Sí. ¿Cómo evolucionó tu vida? ¿Qué decisiones tomaste para que el diagnóstico mejorara? Porque al final a ti te dieron una... Y la edad también para el diagnóstico, que claro, es una edad complicada, que es en adolescencia. Yo, sé un poco de la historia porque sí, al final estaba ahí en ese momento. A ti te dijeron, esto va muy rápido, tienes que dejar de hacer deporte, tal. Y tú has hecho todo lo contrario, sí, hay que decirlo también. Viene en mí no hacer caso a la gente, lo llevo en mi ADN, no sé por qué. ¿Cómo fue ese momento que dijiste, vale, qué decisiones, qué tratamientos, cómo...? Bueno, que hay un montón de preguntas y respuestas. Bueno, la enfermedad me la diagnosticaron, has dicho, ¿qué pasó, no, con todo el inicio?
Claro, ahora por desgracia, es bastante normal diagnosticar la enfermedad a pacientes muy jóvenes, pero cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad no era normal. Entonces, el primer síntoma, el primer brote que yo tuve a los 15 años fue una neuritis óptica, perdí la visión del ojo derecho. Y claro, lo primero que intentaron mirar, pues obviamente no fue diagnosticar y mirar una enfermedad autoinmune, sino obviamente pues si tenía un tumor o otra patología. Claro, el proceso del diagnóstico sí que fue muy duro, porque lo que se pensaba que tenía era mucho peor. La enfermedad es grave, la esclerosis múltiple no deja de ser que es una enfermedad neurodegenerativa que ha evolucionado mucho y que hay muchos avances, pero las hipótesis, ¿no? Lo que podía tener era pues mucho peor. Pues por eso viví muy mal esos 6-8 meses de sufrir y padecer el brote, porque lo seguía sufriendo, la edad en la cual no tenía el síntoma, que era en pleno apogeo de la adolescencia, también en un momento, ¿no?, que estás rebelde. Bueno, cada uno, ¿no?, vive la adolescencia de su manera, pero yo la verdad que la vivía muy intensamente, estaba en un momento de mi vida pues complicado, ¿no?, en la familia, y la dificultad, ¿no?, en el instituto, sentirte, bueno, si estabas o no estabas bien, sentirte en formar parte del grupo, y padecer pues el síntoma y seguir queriendo seguir siendo normal y seguir yendo al instituto, pues esto es lo que sufrí más. Obviamente que cuando llega el diagnóstico, padeciendo ya otro brote, además, tenía mucho hormigueo, además la sintomatología, efectos secundarios de las pruebas, padecí mucho la punción lumbar. Pasé unas navidades muy malas y me acuerdo pues esto de ir al instituto y faltar muchísimo en todo este proceso del diagnóstico. Entonces, el primer tiempo sí que fue muy duro. Muy duro primero aceptar, ¿no?, esta enfermedad, conocerla. Obviamente no fue un pim pam, ¿no?, que se dice en catalán, fue un proceso largo de aceptación, de llorar, de enfadarte y de conocer esta nueva etapa que me encontré. Sí, nosotras cuando comentábamos con Sara que sería interesante que vinieras, ¿no?, también porque a veces por el desconocimiento te dan un diagnóstico y lo que te dice un médico al final los tienes a rajatabla, ¿no? Medicina tradicional y tal. Y yo le comentaba a Sara, digo, es que además ella ha sido como... Bueno, cuéntanos tú, ¿qué papel ha jugado el deporte en tu vida? Y luego ya pasamos al tema alimentación, que también es una máquina en ese tema, pero ¿cómo has compaginado? ¿Qué has hecho de metas deportivas? Porque claro, gente normal, como tú dices, hay mucha gente que no ha hecho todo lo que tú has hecho. O sea... Pero tampoco... el deporte, es que vas diciendo cosas muy importantes, ¿no?, para afrontar la enfermedad. A mí, como me diagnostica la enfermedad, yo siempre he sido una persona pues muy nerviosa, muy movida. El deporte siempre ha formado parte de mi vida. Entonces, cuando me diagnostican, yo llevaba poco tiempo relativamente practicando un deporte que siempre me había gustado mucho, que era el fútbol. Y con el brote, obviamente también los nervios, que ahora sé controlar, entre comillas, me aumenta mucho la sintomología, ¿sabes? Al final a todo el mundo, el estrés al final también nos afecta, tengas o no una enfermedad. Pues los nervios, ¿no?, de jugar un partido donde estás más con contacto con otras personas, pues padecía mucho más los síntomas de la enfermedad que estaba sufriendo en ese momento. Tuve que dejar el fútbol y en esa época, gracias a Dios, ahora lo han cambiado, no se recomendaba hacer deporte porque se decía, ¿no?, que uno de los síntomas que padecemos muchos pacientes es de la fatiga. Aumenta mucho con las altas temperaturas. Cuando aumenta la temperatura corporal, tienes más riesgo a que el síntoma que tienes en ese momento aumente o más riesgo a padecer un brote. Y por eso se recomendaba de no hagas deporte. A mí se me recomienda deja de hacer fútbol, duré 2 días, dije... Esto, vale, no puedo hacer esto, pero tengo rebelde también, sí, si soy. Sí. Bueno, es que ya digo, me pilló en pleno adolescencia. Claro, es que... ¿A quién le tengo que hacer caso? O sea, no hacía caso a nadie. Hablábamos el otro día, la etapa de adolescencia. Sí, es que a nadie, no. No, está claro. Y claro, obviamente busqué herramientas, ¿no? Diciendo, yo me siento bien, necesito moverme, necesito hacer deporte. Vale, no puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer? Pues mira, empecé... También tuve suerte de tener personas a mi alrededor que practicasen deporte y me vi reflejada diciendo, vale,
En ese momento mi cuñado le encantaba correr, le gusta mucho correr. Y dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Y es fácil, ponerte las zapatillas y digo, pues esto me gusta, m'agraeixo, me vale. Y desconecto, aparte la cabeza no me va a 3000 por hora, y así empecé a correr, a practicar pues otra disciplina que me acompañaba y que gracias a me ayudó a mejorar la sintomatología de la enfermedad. Claro, esto con los años se ha ido investigando, se ha visto que el deporte es clave, es importantísimo para cualquier patología, para cualquier enfermedad. El deporte aumenta la neurogénesis, aumenta la neuroplasticidad. La neurogénesis es la capacidad de crear nuevas conexiones y claro, para una enfermedad neurológica es maravilloso, maravilloso. Es clave. Sí. Por eso que sin saberlo, esta rebeldía, ¿no? De decir, no, yo tengo que hacer deporte, me es igual que me digas, bueno, pues me ayudó a mejorar, porque tú lo has dicho antes en otra pregunta, de que te dijeron que la enfermedad iba muy rápido porque eres muy joven. Es así, cuando puede que me equivoque muchas cosas, porque obviamente no soy neuróloga, ni que si me equivoco, perdón. Bueno, al final estamos hablando desde la experiencia propia. Sí, exacto, pero si recuerdo bien, cuando se empieza la enfermedad de muy joven, es muy activa, está muy, bueno, pues muy activa. Sí que en poco tiempo yo tuve muchas lesiones, tuve muchos brotes y sí que me dijeron que la enfermedad iba bastante rápido y por eso empecé a hacer tratamientos bastante más agresivos. Yo empecé con un tratamiento que en ese momento, como me diagnosticaron, habían solo 3 tratamientos farmacológicos. Empecé con, de los 3, el que era más potente. Tenía muchos efectos secundarios. Esto, acuérdate, estamos en apogeo de la adolescencia, quiero seguir estudiando, porque claro, tenía mis dificultades, pero fue gracias a la enfermedad. Dije, no, yo quiero seguir como todo el mundo, yo tengo que estudiar y tener un futuro, y para mí era pues esto, pues estudiar, y fue un clave. Si no hubiese tenido enfermedad, yo creo que no hubiese hecho muchas cosas que he podido seguir haciendo, y a esto se lo agradezco a la enfermedad, la verdad. ¿Sí? Sí. Está bien eso. Sí, es como perdonar, pero yo se lo agradezco. Resiliencia. Sí. Resiliencia total. Cojo esto que tengo y le doy la vuelta para que sea un aliado. Acepto y encima lo uso como algo positivo, ¿no? Retos de deporte, porque no solo corres. Sí. Bueno, resiliencia debido a una lesión que, bueno, pasan los años, sigo practicando mucho deporte, y fue, bueno, a causa de una pérdida familiar. Perdí a mi hermana mayor por un cáncer, al cabo de un año a mi padre, y bueno, me sentía pues que, bueno, lo puedo decir, una depresión. La verdad que 2 pérdidas muy grandes. Claro. Sentirte de que cosas a todo el mundo le pueden pasar. Por desgracia, hay algún momento en nuestra vida algún familiar que lo perdemos, y pasan cosas graves en nuestra vida. Pero como que demasiadas cosas muy seguidas me iban pasando, y obviamente una persona como la de mi hermana era un referente para mí, era una pérdida muy grande. Y venía de una época pues muy mala, y como no, el deporte fue y es una herramienta para seguir hacia adelante. Entonces empezó en redes sociales, ya ese movimiento, ¿no?, social, de hacer proyectos solidarios a través del deporte. Y dije, hostia, esto me gusta. Me acuerdo de ver a Alex Roca, que bueno, yo la admiro muchísimo, que es una persona que padece parálisis cerebral y es un gran ejemplo. No le gusta decir que es un ejemplo, pero lo es. Lo es. Yo he ido a una charla suya y además lo es. Y Mari Carmen también. Sí. Su mujer, que lo acompaña y le da un poco de voz. Sí. Y la verdad que increíble. Y dije, esto me gusta, ¿no? Relacionar el mundo social, ¿no? Porque trabajaba ya como integrada social, juntar el deporte, es una terapia para mí. Claro. Y empezar a visibilizar a la enfermedad, porque viene de aquí, el tema de las redes sociales, de por qué, la cara pública, ¿no?, de mi vida personal. Empiezo a participar a proyectos. El primero fue, por ejemplo, la Trailwalker, que claro, obviamente es una prueba de mi pueblo que se tenía que hacer sí o sí. Es una carrera, ¿cuántos kilómetros? De 100 kilómetros. 100 kilómetros. Sí, que lo hicimos con 26 horas.
Que de eso estuvimos todos, yo creo. Sí. Yo creo que estuvimos, aún se me pone el vello de punta. Bueno, pues el primer, y yo encuentro el proyecto más bonito, porque no fue mi proyecto, fue el de todos, que es el chulo. Porque, bueno, lo tengo muy aquí presente, la llegada del pueblo, toda la gente desde, bueno, las personas que me habían acompañado desde el inicio, ¿no? Del diagnóstico, amigos, compañeros, familiares, y esto no se olvida. Pues empecé así. Y luego han venido retos también, no solo de correr o de andar. Claro, después de la carrera de la Trail Walker, claro, yo empecé a explicar, ¿no?, mi vivencia a través de las redes sociales, porque bueno, queríamos recaudar dinero para dárselo siempre a la fundación, para la investigación para la esclerosis múltiple y también para poder aportar y ayudar a otros pacientes, por ejemplo, a hacer más deporte y que los servicios que tuviera la fundación pues fueran un servicio gratuito. Y bueno, el reto empezó a ser pequeñito y se empezó a hacer muy grande, y como a mí me gusta complicarme y hacer las cosas pues así duras, comencé a correr mucho más y dije, bueno, esto me gusta y vamos a hacer largas distancias. Y junto con un compañero mío que padece la misma enfermedad, y decimos, pues vamos a hacer una ultramaratón o una carrera de ultradistancia. Dije, muy bien. ¿Qué pasa? Que obviamente teniendo la enfermedad, tratamientos inmunosupresores, tenía más riesgo también a lesionarme. Bueno, obviamente los extremos son malos y claro, yo me exigía muchísimo, entrenaba muchísimo y me lesionaba mucho más. Acabé lesionándome que el osteópata me dijo, si sigues corriendo pues te acabarás superando, acabarás cascada de la cadera. Me dijo, tienes que parar, ir regenerando, recuperar un poco. Y dije, yo no puedo parar, yo tengo que hacer deporte. Pues empiezo con la bicicleta. Y obviamente había ido en bicicleta como cualquier persona, de dar la vueltecita. Aún a día de hoy mi marido se ríe de mí diciendo, me acuerdo el día que salimos de pueblo a ir, 10 kilómetros, volviendo, vamos, no iba a decir tacos, pero lo insulté un poquito de qué cansada estaba hasta aquí, hasta el moño. Pues empecé con la bicicleta, bueno, pues vamos a darle a la bicicleta. Y obviamente no se iba a quedar así. Buscamos retos y empecemos pues la Rueda de Negros, la Madrid-Lisboa, que no se pudo finalizar. Bueno, retos chulos. Muy guays, la verdad es que sí. Hablando de tu marido, que lo has mencionado. Mención especial a tu marido. Sí. Marido es muy fuerte, no me hago... A mí me pasa también, la palabra marido. Sí. Has dicho marido y digo, madre mía, con tu marido, que yo también me conozco con tu marido desde que vamos a la escuela infantil. ¿Qué papel ha jugado tu marido en tu vida, en tu enfermedad en general? Pues un papel muy clave, la verdad, porque en el diagnóstico mi pareja... Es que ya estabais juntos, además. Sí. Con tu marido lleváis... Yo llevo con mi pareja desde los 14 años, llevamos pues un año, me diagnostica la enfermedad, lo que conlleva, ¿no? Conocer yo la enfermedad, conocer ¿no?, cómo me afecta, cómo es la enfermedad, porque claro, yo no sabía lo que era la esclerosis múltiple. Claro. Y ahora hay muchísima información, cada vez se hace más visible, pero cuando estamos hablando de hace 20 años atrás, yo no se tenía que hacer. Y a día de hoy siguen diciendo, no mires por internet. Yo miré, yo estuve buscando y claro, lo que vi pues era como lo que me espera, ¿no? ¿Qué futuro? Sí. Y aparte, el otro día lo nombré en un comentario en Instagram. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, me dieron como un pack con unos DVDs, unos panfletos. Y ese DVD, a día de hoy, sigue siendo muy traumático para mí y para mi pareja. Porque era un DVD donde explicaba la historia de una chica que padecía la enfermedad. Tenía ya un grado de discapacidad bastante avanzado. Y bueno, hablaba, pues era bastante triste. Sí, en vez de alentador, ¿no? Sí, era un poco como... Y claro, como, hostia, lo que me espera. Y mi pareja no cogió la maleta y dijo, me cambio, next, siguiente. No, se quedó. Se quedó y... Y ahí sigue. Sí, y ahí sigue. y de verdad que bueno, la relación, obviamente, como todas, tiene momentos duros, buenos, malos, pero obviamente tener una persona que ya sabe que tienes una enfermedad,
que aunque se cuide mucho, pero sabe que tiene una enfermedad que es neurodegenerativa, puede que al día de mañana vaya degenerando. Ahora Bueno, una muestra, yo encuentro que la muestra de amor no es ni la boda, más grande, no. ni le dice la gente, cuando te vayas a vivir con tu pareja, ya verás, eso sí que es la prueba de saber si estáis hechos uno por el otro. Yo conmigo, quedarse ya teniendo una enfermedad, para mí ya fue una prueba de amor. Sí, y yo creo que el hecho de haberlo vivido desde el principio, ¿no? La naturalidad con la que él la trata, de pues, las puertas tienen que ser más grandes por si acaso, tal, ¿no? Sí, cuando nos compramos el piso, lo primero que miramos es esto. Bueno, si el día de mañana tengo que entrar con una silla, pues que pueda pasar, la ducha, normalizando estas cosas. Totalmente. Jolín, es que yo creo que también por las personas que lo han vivido un poco a tu lado, ¿no? Es como que tú lo haces tan natural, ¿no? Y por Instagram y el día a día y tal, claro. Es como, yo recuerdo la frase de, es que al igual estoy en una silla de ruedas antes de los 20, ¿no? Y tú lo llevas de esa manera que parece que no pase nada, bueno, pues pero sí pasa. Sí pasa. Que está esta parte, ¿no? ¿Cómo gestionas que la incertidumbre es para todos, ¿no? Porque yo creo que todos los seres humanos pues sentimos, ¿no? Que va a ser de mí, nadie sabe. Pero ¿tú cómo llevas esa incertidumbre como más dirigida, aunque te han explicado que puede ser posible, más que a lo mejor para nosotras, ¿no? Bueno, hay momentos, obviamente, como todo el mundo, cuando estás estable, ¿no? Emocionalmente y estás fuerte, pues puedes con todo. Un momento que estás más triste y tienes mucho estrés, sí que los fantasmas, ¿no? Claro. Te vienen más a la mente y tienes más miedo. Yo, por ejemplo, he tenido como 2 etapas en la enfermedad y seguramente que voy a tener más. Pero yo por ahora, en estos 20 años, he tenido como 2 etapas. El inicio fue muy intenso, muy potente, con muchos cambios de medicación, con muchos miedos porque probé un tratamiento que era experimental, era muy joven, a ver qué va a pasar, después los brotes, pero después estuve muchos años muy tranquila, como 9. Llega el COVID, nos confinan y yo en 15 días pues tuve un brote. Y ahí me volvió otra vez, volví como a padecer el diagnóstico, lo viví mucho peor, muy intensamente. Bueno, yo creo que al final es como, me he curado. Sí. ¿No? Hay la sensación, ¿no? Sí, lo has dicho. Yo tenía la idea de que no tengo la enfermedad, estoy curada. No, esto no me va a pasar a mí. No, sí que está. Te hace recordar que está. Entonces, te hace ser más respetuosa, de estar más seria, que no es una broma. Sigue haciendo lo que estás haciendo, porque con esto no he cambiado. Soy una persona muy, muy exigente, que hay gente que convive con la enfermedad y es respetable. Pero yo he decidido este camino con los años, ¿no? Con estudiando, aprendiendo, sabiendo más de la enfermedad, pues soy una persona que me exijo mucho con mi autocuidado. Entonces, vivo más el presente. Sí que cuando noto que estoy cansada, me permito, que antes no me lo permitía, y me exigía diciendo, es que no puedes, tienes que disfrutar. Bueno, no pasa nada, ¿sabes? Como, ahora estoy en esta etapa. Bueno, también te lo da la madurez un poco, ¿no? Llega un punto en la vida, claro, llega un punto en la vida también que dices, bueno, paramos un momento que parece que la vida se acaba, pero hay que aprender también a estar un poco. Y tú juegas mucho con el tema de la alimentación, la suplementación. Cuéntanos un poquitín, porque ahora también estás estudiando por ahí. Sí. Claro, yo cuando me diagnosticaron la enfermedad, mi alimentación era, mala. Lo reconozco, era mala. Al final no era buena. No voy a decir que comía y dejaba de comer, porque obviamente a día de hoy muchas personas piensan que la alimentación que tienen es buena y no lo es. Pero por cosas de la vida, como os he dicho antes, ¿no? Resiliencia, con la enfermedad de mi hermana, con el cáncer, sí que empecé a tomar más conciencia, no por mí, sino por lo que me acompañaba mi hermana, diciendo, mira, la alimentación sí que es importante para la enfermedad. Obviamente yo también me había independizado, ya me alimentaba diferente, pero empezamos a investigar pues como paciente puedo hacer cosas. Empecé a saber que el deporte era muy importante para estar bien de la enfermedad. Ya se cambió mucho el paradigma. Y con la alimentación pasó lo mismo, no solo con el cáncer, sino empecé a ver que había muchos profesionales, un neurólogo
David Perlmutter, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya hablaba de una alimentación adaptada y específica, ¿no? para las personas, para el sistema nervioso. Y dije, bueno, pues voy a empezar a investigar, a ver qué está pasando. Y vi que pues sí, que era muy importante nuestra alimentación para estar bien. Y empecé a cuidarme. De verdad, ser consciente de que lo que podía hacer yo como paciente, ¿no? este paciente proactivo, activo, pues qué podía hacer yo para estar bien. Y ahí empecé el tema de la alimentación, a leer, vamos, es lo que digo, empiezo con un tema y con el deporte me tiré de cabezas. Alimentación, pues alimentación. A empezar a leer, mirar podcasts, bueno, ahora sí con los podcasts, pero a leer mucho, a mirar vídeos, a empaparme de qué puedo hacer y bueno, descubrí que también porque me gustaba. Claro. No era solo de lo estoy haciendo para cuidarme, no, es que me está gustando lo que estoy leyendo y todo lo que hace pues la alimentación y otros hábitos en nuestra salud, porque es una pasada. El cuerpo humano es una pasada. Yo cuanto más sé, es como qué bien estamos hechos. Sí, es una pasada. Y yo creo que habría que darle como más importancia, ¿no? en escuelas y tal, al tema de... Aquí en España. Sí, educar un poco en pues este alimento no es que sea bueno porque diga yo que la proteína es buena o que la grasa buena es buena, ¿no? Sino porque es bueno comer grasa buena. Hay muchos países que está implementada en la educación, la alimentación. Aquí no. Y es clave, porque al final, yo es de unas cosas que ahora estudiando dietética me gusta compaginar, ¿no? Todo el mundo, de donde vengo del mundo social, ¿no? Como integradora y educadora, porque no tengo la carrera, pero también al final tengo un poco la base, los conocimientos, y es aportarle conocimiento, las herramientas a las personas, porque al final un dietista o un nutricionista, si no es porque tienes al final una patología y algo grave, no tendrían que ser necesarios si tú tuvieras un mínimo conocimiento. Y hay sitios que desde pequeños lo saben cocinar, saben que esto es proteína, saben que esto es grasa, ¿sabes? Y saben que es un plato equilibrado. Y aquí en España poco a poco va cambiando, pero que queda mucho aún por recorrer. Pero como en muchas... Sí. Lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Alimentación como salud mental, como... Bueno, bienestar emocional, no se habla de nada de eso. No. Todavía no hay un poco esa... Pero bueno, aquí estamos para cambiarlo, porque sí, se está cambiando. Sí, y nosotros pensábamos que era pues eso, muy interesante, ¿no? De traer a alguien que realmente, pues... Vamos a empezar con un invitado que te dé muchas herramientas, porque creo que está siendo un podcast que hay como un montón de conocimiento aquí. Y precisamente por eso, ¿qué le dirías a alguien que le acaban de dar un diagnóstico de esclerosis múltiple o alguna enfermedad y creo que ya has dado muchas claves sobre cómo ser un buen paciente proactivo? Yeah. Bueno, cuando me preguntan esto a un recién diagnosticado y me llega a mí... Porque te escribe la gente. Sí, y esto me da mucho pudor, porque es un momento muy importante. A ver, porque me recuerdo yo a mis 15 años de con quién te diriges, porque está un momento un poco complicado, y a ver qué le dices. Y siempre lo tomo muy seriamente mi momento para contestar y decirle por las cosas, intentando haciéndolo lo mejor posible, porque se lo merece la persona. Siempre digo que primero que se permita llorar si lo necesita, que se permita sentirse mal, porque cada uno vive esta etapa de una forma distinta. Hay gente que es más intensa, más rápida y dice, ya hay gente que dice, uy, estás corriendo mucho, y hay gente ya que ves que está como ya la etapa del final de asimilación. Digo, no, sí, tú ves haciendo porque que no pasa nada. Es normal, los procesos no son lineales tampoco. Es la fase del duelo. Es un proceso de duelo. Sí, y aceptación, y obviamente que ahora hay mucha información que está muy guay. Sí, a mí me encanta. Antes no tenías esta información, ahora pues puedes conocer pacientes que llevan ya un bagaje con muchos años con la enfermedad y dices, vale, qué guay. Habrán pacientes que tienen una afectación, que también los tienes que conocer, porque es la enfermedad de las 1000 caras, se le dice la esclerosis múltiple, ¿no? Cada paciente es muy distinto. Pero bueno, está bien conocer, ¿no? Y es lo que el primero digo, permítete enfadarte, permítete llorar, permítete pues tomarte el tiempo que necesites, porque esto te va a acompañar toda la vida. Sí. Y después, obviamente, pues...
Bueno, yo creo que está muy bien tener la línea esta entre ser realista y darle espacio a la emoción, ¿no? A decir, no, es normal que no te den un diagnóstico y digas, bueno, pues ya está, mira, que me han dicho que... O sea, al final es dar el espacio pero ser realista. Sí. Es una enfermedad que no sabes, hay gente que le da un brote, hay gente que no le da nunca ese brote, o sea, Bueno, normalmente sí, o sea, brote tiene que haber. Sí, pero me refiero a brotes muy diferentes, ¿no? Sí. O sea, lo que te pasa a ti, al igual a otro paciente, le pasa por otro... O sea, los brotes sí que, las sintomatologías sí que se parecen, lo que pasa es que la progresión cada paciente es distinto y por eso se dice la enfermedad de las 1000 caras. Por ejemplo, yo de lesiones tengo más de 50 en el cerebro y tengo 9 en la médula. Otra persona puede que en 3 tuviera ya un grado de discapacidad muy grande. Bueno, según cómo está la persona y lo que ha hecho, bueno, por eso es muy distinto. Por eso siempre es lo que le digo a la persona. No pienses que cuando veas a una persona vas a ser así. O sea, tú serás tú y a partir de aquí lo que tienes que hacer, y eso sí que soy bastante insistente, te tienes que responsabilizar, es tu salud y tienes que hacer muchas cosas tú. Después, el acompañamiento del psicólogo, el neurólogo y otros profesionales tienen que estar, porque tienen que estar, pero el gran trabajo, el 80% es tuyo. Y ahí es clave. Después hay el paciente que no es proactivo, que también es aceptable, y es, bueno, pero el que encuentro que es importante responsabilizarse de... Pues yo creo que con este grandísimo consejo nos vamos a ir despidiendo. Y no sé, puedes recoger 20.000 frases y consejos y yo creo que era la idea que teníamos nosotros, sí, de un capítulo muy potente. Y darte muchísimas gracias por aceptar, porque ya lo habíamos ahí como hablado y fue como, yo se la voy a tirar. Y fue muy divertido porque además ella dijo antes, ¡qué guay este proyecto! Y dije, pues espérate. Espérate ahora que nos vas a acompañar en este proyecto. No, eres muy guay. La verdad que, bueno, sois dos personas que sé que estáis muy ocupadas, bueno. pero que la idea es muy buena, el proyecto, y que seguramente que todas las personas que vengan aquí, todo lo que podéis aportar, seguro que vais a ayudar a muchas personas. Pues muchas gracias. Gracias y ya está, y con gracias os despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Ya en serio. La última. Sí.